Hola Capricornio, qué alegría y qué felicidad estar leyendo en este horóscopo semanal para ti. Como siempre, con todo el corazón, vamos a iniciar con este tarot, con este mensaje, de los arcángeles y veamos ya mismo qué te quiere decir el arcángel Jofiel. Recuerda que siempre cuando nos ves apoyas un refugio de animalitos rescatados, así que gracias, y de paso si ves el video completo, pues sabrás cómo ganar premios. Te dice, continúa avanzando. Sigue adelante, estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Mira qué mensaje tan bonito. Te está diciendo, oye, tienes una compañía, una guía espiritual súper importante al lado, así que por favor sigue adelante hacia esas metas, hacia esos sueños, hacia todo eso que quieres conquistar. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios, primero te suscribas, des like y luego escribas en los comentarios lo siguiente: continúo avanzando hacia mis sueños, ¿sí? Porque cuando tú decretas estas cosas, comienzas a mover cosas en el plano espiritual y las traes a este plano físico. Entonces me encanta hacer estos decretos todos los días con ustedes porque siento que así de paso vamos haciendo cosas para que su destino, para que su futuro sea mejor. Bueno, iniciamos y te recuerdo que te quiero muchísimo. Y bueno, esta lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres algo privado y personalizado, puedes ir a mi primer comentario a mi descripción. Allí encontrarás mis datos de contacto para lecturas de pago que duran 1 hora y en las cuales no hay límite de número de preguntas para ti. Bueno, la duquesa Violeta, en esta primera parte que es un mensaje general del oráculo, luego vamos a economía y amor, te quiere decir: estás terriblemente cansado y deprimido. Mira que algunos de ustedes me dicen en este momento el espíritu que están rodeados de muchas larvas espirituales, de larvas astrales. Si no sabes acerca del tema, busca en YouTube, busca en Google, infórmate. Pero estos se generan, por ejemplo, cuando tenemos mucho desorden, con los abortos, con la envidia que nos rodea, con malas prácticas. Y no estoy estigmatizando el aborto, no, ojo, pero es una de las causas de larvas astrales. Más que todo tiene que ver como con la energía del ser que se pierde, ¿no? Y creo que algunos de ustedes tienen larvas astrales en su, como drenándoles la energía, y por eso es que ustedes sienten que a pesar de que duermen, es como si no descansaran, como que todo el tiempo se la pasan fatigados, cansados. Son estas larvas. Imagínense como tener muchas sanguijuelas chiquitas pegadas allí y pues que te estén jugando esa obstruccionando la energía, entonces es por ello. Bueno, por otro lado me dice, alguien piensa en ti solo con los lindos memorias o pensamientos, ¿sí? Me resuena mucho que es una persona que ya no se encuentra en este plano, alguien que te quiere, que te ama mucho, que te recuerda con mucha alegría. Puede ser un abuelito, una abuelita, un papá, una mamá. Veo que hay una persona protegiéndote incluso de que este robo de energía sea mayor. Entonces, mira que siempre tienes un respaldo energético. Y esta carta de aquí me dice, es tiempo de activar tu poder personal, ¿ok? ¿Cómo lo activamos? Primero quitándonos del camino. Ustedes pueden averiguar cómo hacer limpiezas de esas larvas astrales, ¿ok? Bueno. Vamos ahora a pasar al plano de lo económico. Los invito a suscribirse, a ayudarnos a alcanzar rápido esos 50,000 suscriptores en YouTube, porque cuando lo hagamos sortearemos otras 2 lecturas privadas. Entonces ayúdenos. Bueno, han salido 2 cartas, no sé por qué las saqué. Bueno, para su parte económico, el Gregory Material les dice: suerte en lo material, pero no te dejes llevar por la ambición. Podrías cruzar límites no permitidos. Ojo, mucho cuidado con la ambición. Dicen que por ahí a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso no quiere decir que no tengas derecho a tener sueños y grandes metas y a luchar por ellas. Pero es mejor ir construyendo un pasito a la vez.
Por otro lado, los principados Anael te dicen, eres una persona líder, sobre todo en la parte sentimental. Entonces ve con ese liderazgo, ve siempre haciendo las cosas de corazón, haciendo lo que te apasiona, pero por el camino correcto. Bueno, veamos números de la suerte. Estos días para ti. Números de la suerte, el 7, el 23 y el número 9, ¿ok? Números súper importantísimos. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok, que por allá también hago en vivos. ¿Qué se viene para estos días? Bueno, mire que esta carta del 10 me dice que algunos de ustedes están como decepcionados o angustiados por una situación económica que no mejora. Y es justo allí cuando para lograr salir de esa situación pueden aparecer ciertas propuestas que no son tan legales y en las cuales tendremos que tener bastante cuidado, ¿saben? Esta es una carta de decisiones tomadas por Imaures. Entonces mucho cuidado en los próximos días. No permitas que la ansiedad, que la angustia te lleve a tomar estas decisiones de las cuales luego va a haber arrepentimiento. Esas propuestas que tienen confusión, que no te dan paz y tranquilidad y que podrían estar llegando los próximos días a kilométricos. Negocios de invertir dinero que te proponen así, esas cosas de que te recuperan ya mismo y sin mover un dedo. Todas estas cosas que no le dan paz al espíritu, huye de ahí. Siento que alguien quiere aprovecharse de tu necesidad y es momento de que salgas corriendo de esta situación, ¿ok? Entonces ten presente para esta semana. Más bien, iniciar tus emprendimientos, hacer las cosas tú solito, pero todo lo que te dé paz y tranquilidad. Pasamos a la parte de lo sentimental. Recuerda que este es un horóscopo general. Si quieres algo privado, pues ya sabes, puedes solicitarlo. Y si quieres saber de conexiones y amor, solteros, por separado puedes ir al especial amor. Importante en estos días la letra R, la H, la M o W y la letra V grande. Puede ser inicial del nombre, del apellido o formar parte de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días: Tauro, Virgo, 2 signos de tierra como tú, mira, y Cáncer. Bueno, si tienes a alguien especial, este es el momento de decir su nombre. Wow, comenzamos con esta carta de este Rey de Oros. Veo que en los próximos días se le va a caer la carita a alguien. Se le va a caer la máscara. Siento que hay unas deslealtades aquí implicadas de gente que probablemente pues no ha sido honesta contigo. Saben que siempre me encantaría darles lecturas de amores, pero yo creo que aquí se le cae la máscara a alguien. Alguien te ha engañado y alguien ha tomado distancia de ti, excusándose de una manera, digamos, falsa. O sea, como que alguien te ha evitado o te terminó o se alejó o te has puesto excusa para no verte, pero realmente lo ha hecho por los motivos injustos. Veo que es una persona que netamente venía por esta parte sexual. Tenemos allá también representado a Sagitario. Veo que es una persona que básicamente venía por el tema sexual, a acostarse contigo, a sacar provecho. Puede ser que esto vaya a pasar en los próximos días o que ya haya pasado. Quiero ver qué más te recomienda al respecto. Lógicamente de una vez te voy diciendo aléjate. Mira, no sientas celos, ni remordimiento, ni tristeza por perder a alguien que solo quería utilizarte sexualmente. ¿Cuál es el punto de las relaciones que son casuales pero que se dedican al intercambio sexual? Que también hay un intercambio energético. Entonces a veces estamos cargados de larvas de otras personas y no entendemos por qué nos va mal, por qué nos estamos estancados y es básicamente por la energía de alguien más. Mira, yo
Acá en mi país dicen morrocoy. Ese es un pájaro, pero también así se le dice a la gente que nos trae mala suerte. Cuéntame en los comentarios cómo le dicen en tu país. Veo mucho aquí representado a Tauro. Pero si veo alguien ay no, Dios mío, yo no sé por qué estás ahí metido, amigo o amiga. Pero es alguien que no te ha traído nada bueno en la vida y que ya te tienes que zafar de ahí para poder avanzar, ¿ok? Entonces quítate ese morrocoide encima, de ese cucaracho, de esa cucaracha. Avanza, empodérate. Eres un líder, o sea, tú eres un líder, Capri. No tienes por qué estar aquí detrás de alguien que solo quiere tu cuerpo. Y tú ahí sembrando amor. Me dice, la razón alumbrará tu vida. Y bendito Dios porque, o bendito universo o en lo que tú creas, porque siento que estás pensando sin la razón. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Y si no le conoces, quiero que vayas y veas el video de Piscis, ¿ok? Entonces te mando un abrazo enorme. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube suscribirte, activa la campanita, dale like. Ayúdanos compartiendo este video y así ayudarás a perritos y gatitos rescatados. Bendiciones.